Bienvenidos. En esta presentación compartimos una experiencia centrada en el reaprovechamiento de material didáctico para la generación de nuevos recursos desarrollada desde el Grupo de Innovación Docente MAPED de la Universidad de Vigo. El trabajo ha sido realizado por Mariano Bolourés, Martín Pérez Pérez, Iván Rodríguez Conde y Miguel Reboiro Jato. En él nos planteamos cómo la inteligencia artificial generativa y los agentes conversacionales pueden ayudarnos a generar nuevos recursos a partir del corpus ya disponible, manteniendo coherencia pedagógica y alineación con los objetivos de aprendizaje perseguidos. Comencemos viendo en detalle el problema al que nos enfrentamos. Y es que los recursos docentes, especialmente actividades y ejercicios que planteamos en nuestras materias, deben ofrecer idealmente una preparación que lleve a un aprendizaje real del estudiante y no derive en un mero entrenamiento repetitivo para superar las pruebas concretas planteadas. No obstante, crear actividades que no se repitan año tras año y que contribuyan a la construcción de conocimiento requiere al profesorado un gran esfuerzo sostenido. Esta dificultad se acentúa especialmente en asignaturas universitarias con una trayectoria consolidada y contrastada, típicamente asignaturas troncales o de primer curso, básicamente porque se caracterizan por tener contenidos que rara vez requieren actualización o revisión profunda. Es esa rigidez, sumada a la elevada carga docente, la que por un lado agrava la dificultad de generar actividades realmente novedosas y por otro conduce a menudo a la reutilización de ejercicios previos, a veces solo con ligeras variaciones. Esto, desafortunadamente, limita la posibilidad de diversificar las situaciones de aprendizaje, de introducir enfoques más activos o de adaptar la práctica al ritmo y al nivel del grupo. Esta dificultad para renovar y diversificar los ejercicios no solo condiciona el diseño docente, tiene además un impacto directo en el proceso de aprendizaje del alumnado. Independientemente de la metodología utilizada, lo cierto es que la cantidad de actividades que los estudiantes pueden realizar con feedback útil y personalizado es muy limitada. Esta restricción está determinada por factores como el tiempo disponible en el aula, el número de estudiantes por grupo o el tiempo fuera del horario presencial que el profesorado puede dedicar a la corrección o a la tutorización asíncrona. Es en este contexto en el que es habitual que se ofrezcan boletines de ejercicios adicionales para reforzar la práctica. Sin embargo, al no ir acompañados de una corrección estructurada, comentarios personalizados ni una solución razonada con la que contrastar el propio enfoque, su valor como herramienta de aprendizaje autónomo se ve enormemente limitado. En este contexto, sostenemos la hipótesis de que la inteligencia artificial generativa, combinada con un agente conversacional, puede contribuir a enfrentar con éxito los retos de diseño de actividades apuntados. Esta hipótesis se fundamenta en las capacidades generales que los modelos generativos actuales ya han demostrado en otros dominios y que pueden igualmente orientarse hacia usos educativos. Hablamos de capacidades como la comprensión contextual de instrucciones complejas, la capacidad de generalizar a partir de unos pocos ejemplos, la conversación, la conservación del estilo, el tono y el formato textual, la generación de respuestas estructuradas y explicaciones razonadas, o la interacción mediante un simple diálogo para ajustar progresivamente el contenido. Estas capacidades no son meras posibilidades técnicas, están siendo ya aprovechadas en servicios educativos actuales. En la diapositiva se muestran algunos ejemplos representativos. Tenemos asistentes conversacionales como Khan-Migo de Khan Academy, que guía al estudiante a través de ejercicios y genera preguntas reflexivas. Herramientas de generación de ejercicios y feedback textual como Quillbot, orientada a reescritura de textos. Tenemos también plataformas de tutoría autónoma por conversación como Socratic Q, un tutor socrático automatizado, y también tenemos sistemas de apoyo a la práctica autónoma como Umera, que permite interactuar con materiales en PDF mediante el lenguaje natural. En esta línea, nuestro trabajo se centra en explorar la aplicabilidad de estas tecnologías para aprovechar el esfuerzo invertido en cursos anteriores y dar una segunda vida al volumen de recursos que se acumulan en el tiempo. ¿Cómo? Básicamente generando nuevas versiones de actividades a partir de materiales ya consolidados y probados, manteniendo su estilo, nivel y propósito pedagógico, pero introduciendo al mismo tiempo la variabilidad necesaria para enriquecer el repertorio. Este objetivo principal se traduce en tres objetivos operativos: ampliar y diversificar el banco de ejercicios disponible, evitando tener que diseñarlos manualmente; proporcionar al alumnado un entorno de práctica interactivo con explicaciones y feedback inmediatos; y fomentar la autonomía del estudiante, permitiéndole avanzar a su ritmo con apoyo contextualizado.
En todo caso, esta experiencia no pretende sustituir el diseño docente, sino complementarlo. Frente a visiones que presentan la inteligencia artificial como una alternativa a las metodologías docentes en práctica, aquí la utilizamos como una herramienta para reforzar las capacidades tanto del docente como del alumnado. Para este trabajo, nosotros nos hemos centrado en intentar reaprovechar el material didáctico de la asignatura de Algoritmos y Estructura de Datos 1 del primer curso del grado de Ingeniería Informática de la Universidad de Vigo. Esta asignatura tiene material docente consolidado a lo largo de 10 años y, como cualquier asignatura con material ya consolidado, tiene distintos conocimientos tangibles, que están estructurados en apuntes, ejercicios prácticos, soluciones, ejercicios de examen, pero también tiene conocimientos no tangibles y que no suelen estar disponibles en soporte digital o en papel, y son de especial relevancia. Es el valor humano que aporta el docente y que conoce cuál es la forma de redactar los ejercicios para que los alumnos lo entiendan, cuáles son los principales errores que cometen los alumnos, cuál es la metodología de evaluación que se va a utilizar, etc. Todo esto crea un entorno personalizado de docencia. Si queremos recrear este entorno personalizado docente a través de IAs conversacionales, lo primero que tenemos que hacer es estructurar la base de conocimiento de la gente, establecer el conjunto de documentos relevantes que debe utilizar, definir los criterios a los que debe ajustarse a la hora de realizar ejercicios y soluciones, identificar las dificultades más frecuentes de los alumnos a lo largo de los años para entender los ejercicios o cuál es la mejor estructura que hay que realizar, y finalmente identificar los errores que los alumnos suelen cometer a la hora de usar las inteligencias artificiales, pero también las lagunas que tienen estas IAs conversacionales en nuestra base de conocimiento. Para poder aprovechar bien esta base de conocimiento debemos diseñar un buen prompt, y para ello nosotros proponemos la siguiente arquitectura. Rol: eres un asistente especializado en esta asignatura. Objetivo: generar ejercicios prácticos y teóricos adaptados al nivel y tipo de evaluación, siguiendo un estilo y reglas establecidas. Audiencia: estudiantes y profesores de ingeniería informática. Contexto: basándote en los documentos de referencia, es decir, en nuestra base de conocimientos, trata de dar respuesta a lo que se te pida. Y límites: debes, por ejemplo, programar en inglés, debes seguir la siguiente estructura, etc. Una vez tenemos todo esto, podemos seguir refinando el prompt, y para ello nosotros proponemos estos tips o esta metodología de ingeniería de prompt. Primero, citar la base de conocimiento en el prompt y explicar brevemente qué contiene cada uno de los documentos que subimos a la plataforma. Crear un fichero de reglas. Mantener el prompt lo más corto y preciso posible. Separar los contenidos por temas de forma que sea más sencillo a la IA conversacional acudir al tema que estamos hablando. Y finalmente, no existe una fórmula perfecta, sino que esto es probar y cada docente va a encontrar su propio prompt o el prompt que se adecue más a sus necesidades. Una vez tenemos todo esto, podemos seleccionar la IA conversacional que nosotros queramos. En nuestro caso, hemos decidido usar los GPTs de OpenAI por su facilidad de desarrollo, por la amplia fuente de conocimiento que ChatGPT ya tiene, es decir, lo que ya sabe, porque además en nuestro caso ChatGPT es capaz de interpretar código específico y generar código Java, por ejemplo. Y finalmente porque permite una personalización completa. Es capaz de recordar y utilizar información previa de cada uno de sus usuarios para dar respuestas más relevantes y personalizadas. Bien, a la hora de desarrollar un GPT, esta es la interfaz que veremos. En ella podemos poner el nombre y la descripción de la gente, esto no va a afectar a su comportamiento, pero también habrá cosas que sí que afecten, como por ejemplo poner el prompt que va a seguir la gente, es decir, las reglas que va a seguir la gente, la posibilidad de subir nuestra base de conocimiento, los distintos archivos que tenemos, así como las reglas que va a tener la gente, la posibilidad de poner una serie de iniciadores de conversación. Estos son ejemplos que damos a los usuarios que vayan a usar a nuestro GPT para poder iniciar una conversación con él. Y luego tenemos una serie de opciones avanzadas, que son las opciones de poder programar, que nuestro GPT programe. Esto fue muy interesante para nosotros, pero también opciones como, por ejemplo, conectarse a Internet para completar información o generar imágenes. A la hora de compartir un GPT tenemos distintas posibilidades.
Podemos dejarlo privado de forma que solo nosotros podemos usarlo, pero también tenemos la posibilidad de compartirlo a través de un enlace con cualquier persona o ponerlo público y disponible para todo el mundo a través de la tienda de GPT, lo que puede ayudar a obtener un mejor alcance de la herramienta. En la siguiente sección se presenta una demostración del funcionamiento del GPT que se ha creado y los resultados obtenidos. Vamos a comenzar viendo un enunciado de un ejercicio de examen, en este caso de estructuras enlazadas, donde, como se puede ver, pues se le pide al usuario, se le indica al usuario qué estructura tiene que utilizar, acompañada de la representación gráfica. Además, también se le da lo que sería la especificación del método a implementar y el código fuente de apoyo. Si le preguntamos a ChatGPT que nos dé un enunciado de un ejercicio con estructuras enlazadas, como se ve, el enunciado es poco detallado, no proporciona una especificación de las operaciones, tampoco de las cabeceras a implementar y tampoco le da código fuente de apoyo. Si le hacemos la misma pregunta a nuestro GPT, pues el enunciado que nos genera es mucho más amplio, mucho más completo, además de que tiene una temática original. Le indica al usuario cuál es la estructura enlazada que tiene que utilizar junto con las clases y además también le aporta la implementación de las clases bases a utilizar. El último paso es decirle cuál es el objetivo a conseguir, que en este caso va a ser este método, donde le da su especificación detallada. El siguiente paso ha sido pedirle al GPT que nos dé una guía para poder resolver el ejercicio. Y tal y como se ve aquí, pues nos indica paso a paso lo que tenemos que hacer para resolver correctamente lo que nos pide. Finalmente, le aportamos una solución y le pedimos que nos la analice y que nos la evalúe. En este caso, esta solución tiene dos errores. El primer error está relacionado con la propia funcionalidad del método, porque no se contemplan todos los casos posibles, con lo cual nos indica cómo tenemos que hacer para mejorarlo, para corregirlo. El otro error está relacionado con las restricciones que le añadimos en la configuración al prompt a la hora de generar la solución. Finalmente, lo que nos ofrece es una versión con todos los errores corregidos, una versión final con todos los errores corregidos. Este GPT ha sido evaluado por los docentes de la asignatura de la materia Algoritmos y Estructuras de Datos, que está formada por 3 bloques. Tal y como se puede ver aquí, pues en el caso de estructuras enlazadas ha habido un porcentaje de ejercicios denunciados, más bien que no están correctos, que realmente es porque no alcanzan el nivel de detalle esperado. En cuanto a algoritmos de búsqueda y ordenación, pues ese porcentaje de enunciados no correctos es debido a la falta de variedad en los enunciados. ¿Vale? Estos son 2 errores leves que se podrían solventar simplemente configurando de otra forma el prompt. En los ejercicios originales se podía ver que además se le ofrecía al alumno una representación gráfica de la estructura que tenía que implementar. Esto es una limitación que tiene GPT. Se ha hecho una prueba integrando una herramienta para generación de gráficos, pero esto no es trivial y requiere de un nivel técnico más complejo. Otra de las limitaciones es la dependencia de la infraestructura de OpenAI. Cuando queremos crear un GPT es necesaria una cuenta de pago. Y además, para poder utilizarlo desde una cuenta gratuita, pues tiene determinadas restricciones, como puede ser pues, el número de peticiones que se le hace en un periodo de tiempo. En cuanto a privacidad, pues tiene dificultad para ocultar la documentación base y finalmente también tiene una dificultad a la hora de controlar los ejercicios generados, porque como no sabemos los ejercicios que genera, porque todos son diferentes, pues puede pasar pues, que a la hora del examen pues, el alumno tenga un ejercicio muy similar a los que ya le ha generado GPT. Por el contrario, también tiene muchas ventajas, como son la facilidad de creación, la facilidad a la hora de compartirlo, porque es una herramienta accesible a todo el mundo. Se puede compartir tanto de forma pública como privada y tiene un amplio alcance. Por otro lado, también se beneficia de las mejoras continuas por parte de OpenAI. La última sección es la de conclusiones y trabajo futuro.
Bien, este trabajo se centra presenta una estrategia basada en inteligencia artificial generativa y agentes conversacionales. Está centrado en el reaprovechamiento del material didáctico existente, pero por otro lado también ofrece al alumnado una herramienta de aprendizaje autónomo. Como trabajo futuro, pues estaría por una parte la extensión a otras materias y por otra la integración con otras herramientas ya existentes. Esto es todo. Esperamos vuestras preguntas en el foro.